Vamos a orar, hermanos, así que les pido también que me acompañen en oración y podamos estar receptivos a la palabra del Señor. Podamos estar todos como iglesia con los ojos abiertos y los oídos agudos, ¿cierto? Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias, Señor, porque hemos podido ver a nuestros hermanos que por pandemias, por estos temas, por asuntos de cuidado, no habíamos podido tener este último tiempo, Señor. Te damos gracias porque han podido llegar sin novedad, Señor. Tú les has guardado. También te damos gracias, Señor, por los hermanos que nos están viendo y de los cuales no han podido venir por asuntos de salud, por resguardar su salud, Señor. Te damos gracias por ello, para que le acompañes, pese a que estamos a la distancia, pese a que nosotros aquí nos podemos ver las caras, podemos reírnos. Quizás no nos podemos tocar como antes, pero, Señor, el cariño está. Ayuda a mis hermanos que están mirando, a nuestros invitados, nuestras invitadas, Señor, que puedan sentir ese amor tuyo, Señor, ese amor que renueva, ese amor que restaura, ese amor que cantábamos hace un ratito, que nos llena, Señor, que nos renueva. Padre amado, que tu gracia sea con nosotros, que tu gracia ilumine, Señor, aún los rincones más oscuros de nuestra mente, de nuestro corazón, para que podamos salir renovados, Señor, transformados de este lugar, Señor, para que podamos salir también en victoria, Señor, y cumpliendo tu voluntad. Te pido que me ayudes en lo especial con este tema, Señor, con esta reflexión, para que podamos ser edificados por ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanitos, hermanitas, les voy a pedir que abran su Biblia en Lucas 10, versículos 25 al 37. Los niños, las niñas, ¿se acuerdan de la parábola del buen samaritano? ¿Sí? ¿No? Bueno, es una parábola bien conocida y de esa vamos a estar hablando hoy. Muchas gracias por proyectarlo ahí. Voy a leer desde la Reina Valera. Dice: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero. Y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 le parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? ¡Wow! Jesús, pudiéndole responder, ¿cierto?, en un instante quién era su prójimo, decidió contarle una historia un poquito más larga. A mí me encanta de verdad las palabras de Jesús, siendo que para darnos respuestas cortas a veces se toma su tiempo, con paciencia, y nos enseña. Bueno, uno lee el relato y dice: bueno, gracias Señor porque no me parezco al sacerdote y al levita, porque nosotros nos creemos, ¿cierto?, que somos un buen prójimo, asistimos a la iglesia los domingos, ¿cierto?, y eso
no hace mejores personas, no hace un buen samaritano. Pero la verdad es que el tema que quería compartir, hermanos, trata sobre el creyente que se mueve en misericordia. Y el Señor nos ayude también a examinar nuestro corazón, porque a veces leemos la Escritura, ¿cierto?, para fijarnos en los problemas de otros, para destacar quizás lo malo que hacen las otras personas, siendo que la Escritura es para que nosotros podamos examinar nuestra vida. A veces también la lectura intelectual. Nosotros leemos ya hacia la rápida, no importa qué nos quede, leemos nomás. Pero en la vida cristiana se trata también de que la Biblia nos lea a nosotros, que ella nos examine. Y eso es lo que le pido al Señor, que podamos examinarnos como iglesia. No sé si ustedes se han sentido alguna vez invisibles en el trabajo, no sé, como que no lo consideran mucho, o está pasando por un mal momento y usted cuenta, ¿cierto?, lo que está pasando, y viene otra persona y cambia de tema, como si quizás no le importara lo que está pasando. O quizás usted mismo también no suele fijarse mucho en las personas, o ha tenido problemas, ¿cierto?, y no ha tenido a quién acudir. Bueno, este es uno de los relatos que justamente trata esos temas, y el Evangelio de Lucas en especial lo desarrolla a lo largo de los capítulos, el tema de los desfavorecidos. De hecho, esta parábola no la encontramos en Mateo o en otro evangelio, y Lucas justamente trata de esas personas, las personas que parecen ser más invisibles en la sociedad, las personas incluso que parecen ser más invisibles en la iglesia. Y en esta ocasión este relato está en medio, ¿cierto?, de dos relatos muy relacionados, que es cuando Jesús se regocija y le dice a sus discípulos que bienaventurados son, y se regocija en el Padre porque dice: gracias, Padre, porque has ocultado estas cosas, ¿cierto?, de lo entendido, y lo has revelado a los niños. Bienaventurado, le dice a sus discípulos, porque ellos tuvieron la oportunidad, ¿cierto?, la bendición de poder ver lo que otros desearon ver, pero ellos no pudieron. La vista. Ellos pudieron ver lo que otros no pudieron. Y el relato que sigue después del buen samaritano es cómo también de la vista, de la perspectiva de cómo se observan las cosas, una persona, ¿cierto?, afanada, que el relato de cuando Jesús visita a Marta y a María, ¿cierto?, o María y Marta, y una persona está afanada sirviendo y la otra está atenta escuchando la palabra de Dios, atenta escuchando lo que el Señor tenía para ella. Estamos entre medio de dos relatos, que personas que pueden ver algo distinto y otras personas que no lo pueden ver. Y justamente este relato del buen samaritano, de esta parábola que Jesús cuenta, trata de eso, de una persona que marcó la diferencia viendo las cosas de una manera distinta. Y quería comenzar diciéndoles que hay un principio mientras leíamos el relato, que es: el creyente que se mueve en misericordia, ¿cierto?, sabe que la vida eterna es inmerecida. Dice el relato que se presentó un intérprete, ¿cierto?, y le decía al Señor para probarle. O sea, no tenía la intención de aprender, quizás no tenía la intención humilde de acercarse a Él, sino que ya venía con una predisposición a vanagloriarse o a dar a entender que Él sabía lo que estaba hablando, ¿cierto? Y le dice: ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Como si la vida eterna se pudiera heredar haciendo cosas buenas, ¿cierto? O sea, yo me la tengo que merecer. Un creyente que se mueve en misericordia sabe que hagamos lo que hagamos, la vida eterna es inmerecida. Hagamos lo que hagamos, no es suficiente comparado con lo que pecamos. Hagamos lo que hagamos, no es suficiente, porque es la gracia de Dios, ¿cierto? Es la gracia de Dios que nos mueve, que nos transforma, es la gracia de Dios. Y le dijo Jesús: ¿qué está escrito en la ley? A ese creyente, a ese levita que era experto en la ley, a ese levita que pasaba estudiando la Biblia, ¿cierto? Le dice: ¿qué está escrito?
¿Eres tu maestro? Bueno, dime qué está escrito. Pero también le hace otra pregunta y le dice, ¿y cómo la estás leyendo? ¿O cómo lees? ¿Con qué mirada te estás acercando a la Escritura? Pareciera que ese experto en la ley, ¿cierto?, se acercaba con la intención de vanagloriarse, con la intención, ¿cierto?, de ver qué puedo encontrar, que me sirva, qué merezco yo. Díganme qué puedo hacer para merecer otras cosas, para ganar otros premios. Esa era como la actitud de este levita. Pero él le responde, ¿cierto?, que estaba escrito, ¿cierto?, el mandamiento de amar a Dios y amar al prójimo como a sí mismo. Pero aquel respondiendo dijo, ¿cierto?, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y Jesús le dice, bien has respondido, haz esto y vivirás. En el fondo ese experto en la ley no tenía problemas de conocimiento. Jesús le responde, bien sabes. Y quizás como muchos de nosotros que nuestro problema no sea el conocimiento, sino que la forma como nos acercamos a la Escritura, la actitud con que nos acercamos a Jesús. Si somos personas que piensan que nos merecemos ciertas cosas por lo que hacemos, o si vemos todo lo que el Señor trae como parte de su gracia. Esa es la actitud de un creyente que se mueve en la misericordia. Todo lo recibido es parte de la gracia de Dios. Yo no merezco nada. Y la forma en que se acerca es distinta también. Porque fíjense lo que hace a continuación. Dice, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Lo curioso, ¿cierto? Esta persona experta, ¿cierto?, en la Escritura, que no tiene problema de conocimiento, tiene problemas para ver quién es su prójimo. Tiene un problema de mirada, no sabe reconocer, por ejemplo, de todos los que estamos acá, quién es su prójimo. Tiene ese problema. Pero también esta pregunta, ¿cierto?, manifiesta cierta actitud de su corazón. Porque cuando yo establezco esta línea, el Señor me dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y este experto en la ley le dice, bueno, ¿quién es mi prójimo? Para saber a quién amo y a quién no. ¿Se encuentra quizá usted parecida? Un creyente que se mueve en la misericordia, ¿cierto?, sabe que la vida eterna es por gracia, pero también sabe que no puede justificarse delante del Señor. El Señor nos pide amar, ¿cierto? Nos pide amar, y en el caso de esta persona, de este experto en la ley, tenía problemas para amar a su prójimo. Si me dices quién es, voy a saber a quién amar y a quién no. Nuevamente, el problema de la meritocracia. Pensar que ciertas personas no solamente merecen la vida eterna, sino que también merecen ser amadas. Un grave error y una gran mentira que también como iglesia podemos, quizás no la confesamos abiertamente, pero la podemos confesar con nuestra práctica. Díganme quién es mi prójimo para saber a quién amar. O a estas personas que hacen esto, voy a ser más amables con ellos, voy a ser más cariñosos con ellos quizás. Pero este tipo de personas que hacen esto, no, Señor, esas personas no son mi prójimo. ¿Me entiende? Entonces, respondiendo Jesús, ¿cierto?, les cuenta esta historia, pudiendo haber respondido, ¿sabes qué? Tu prójimo es cualquier persona que necesite tu ayuda. Le responde con una historia tremenda, que a veces nosotros la miramos distante porque nos identificamos quizás más con el buen samaritano, y miramos, ¿cierto?, a este sacerdote, a este levita, y decimos, y con nuestro tono, ¿cierto?, con nuestra superioridad moral a veces, menos mal, Señor, que no soy como ese sacerdote. ¿Cómo podrían actuar así? ¿Cómo actuó así una persona siendo que necesitaba ayuda, ¿cierto?, que vieron a una persona herida, casi moribunda, y pasaron de largo? Pero la verdad, hermano,
es que este relato también se parece mucho a nosotros. Y ustedes se fijan, cuando vamos en el metro, cuando vamos camino al trabajo, en nuestro mismo colegio, o cuando pasamos por el colegio, los más grandes, ¿cierto? Sí ocurren estas cosas. Dice el relato que el hombre descendía de Jerusalén, ¿cierto? Cayó, fue herido, pero asimismo aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Nuevamente, vio a la persona pero pasó de largo. ¿Cómo se llama eso? Indiferencia, ¿cierto? Y sigue Jesús contando. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Ahora, cuando nosotros nos metemos un poquito más en el contexto, ¿cierto? Pongámonos en el escenario. Viene un levita, viene un sacerdote, ¿cierto? Y ven a una persona aquí que está tirada y no saben si está viva o muerta, pero sí recuerdan que el Levítico, recuerdan que en la ley les es prohibido tocar, ¿cierto? Animales muertos o personas muertas porque quedan impuros. Dice además el relato bíblico que el sacerdote iba bajando desde Jerusalén. O sea, probablemente venía de cumplir un servicio en la sinagoga, ¿cierto? En el templo. Venía de un culto, vamos a ponerle. Venía de un culto, quedó mirando a la persona casi moribunda y dijo, bueno, ya salí del culto, la Biblia me dice, la Escritura me dice que no puedo tocar a personas muertas, mejor paso de largo. Justificándose, probablemente. Probablemente tenía motivos también piadosos. Hay que cumplir con la ley. Hay que cumplir, si el Señor me dice que no puedo tocar a personas muertas, animales impuros, animales muertos, bueno, no lo haré. Y el levita lo mismo. Es lo que dice la Biblia. Y puede que a nosotros también nos pase lo mismo y nos justifiquemos, ¿cierto? Con nuestro tiempo, con nuestro espacio. Podemos ir en el metro quizás, vemos llorar a alguien, pero pasamos de largo. ¿Por qué? Porque el culto va a empezar en 5 minutos. Pasamos de largo porque voy atrasado al trabajo y tengo que llegar temprano. Voy pasando, ¿cierto? Veo a una persona en situación de calle, pasamos de largo porque puede ser peligroso. Y así pasamos la vida, pasando de largo, pasamos de largo. Pasamos de largo fuera de la iglesia, pasamos de largo, terminamos nuestro culto, venimos un domingo y seguimos pasando de largo. Al final no somos muy distintos estos sacerdotes. Podemos justificarnos, poner nuestra excusa. No tenemos tiempo, voy atrasado al trabajo. O pueden haber ciertos riesgos. Los chicos, las chicas en el colegio, ¿cierto? Si ven a un compañero que le están haciendo bullying, si me acerco también me pueden hacer bullying a mí, ¿cierto? Entonces uno toma una distancia en estas situaciones y comienza a pasar de largo. Pero hay una persona que hizo la diferencia y fue ese samaritano, porque dice el versículo, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, o sea, estamos hablando de un samaritano que pasó por el mismo camino, probablemente en el mismo horario, pasó y vio los mismos peligros, pasó y vio a la misma persona, no sabía si estaba muerta, no lo sabemos, o si fue y revisó y efectivamente vio una oportunidad de salvarla. Pero dice la Biblia que este no pasó de largo, sino que fue movido por la misericordia. Hermanos, cuando en nuestra vida, ¿cierto?, las personas parecen ser invisibles, también son invisibles sus necesidades. Una iglesia donde no se ven los rostros, difícilmente se van a ver las necesidades. Y si yo no veo las necesidades de una persona, ¿qué pasa? Vamos a seguir pasando de largo. Va a seguir gente, ¿cierto?, necesitando ayuda, pidiendo ayuda. Nosotros hablábamos, cantábamos, ¿cierto?, de que el Señor trae sanidad, de que el Señor cura. Bueno, miren lo que hace este samaritano, dice, y viéndole fue movido en misericordia y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino,
y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Hay 4 principios que hace este buen samaritano. Lo primero es que vendó sus heridas. Yo sé que este es un relato quizás que ustedes conocen, se lo saben de memoria, y quizás como es experto de la ley, su problema no sea el conocimiento porque ya lo conocen este relato. O quizás mi problema también no sea el conocimiento, sino que la aplicación. Pero lo que hace este samaritano es vendar sus heridas. A veces nosotros hablamos, no, la parábola del buen samaritano, qué bonita, qué gracias que no nos parecemos a ese sacerdote. Pero la verdad es que a veces hablamos muy abstracto de qué significa ser prójimo o qué significa ser un buen samaritano. Y, queridos hermanos, ser un buen samaritano significa, por un lado, hacerme cargo de las heridas de otros. Y cuando lo decimos así, suena más duro. ¿Por qué tengo que preocuparme de las heridas de otros? ¿Qué tengo que ver yo con las heridas de otros? Bueno, en el modelo Jesús, ¿cierto? Cuando leemos Isaías, esas profecías hermosas de Jesús que nos sana, que a través de sus mismas heridas nosotros somos sanados con sus llagas, ¿cierto? Vamos entendiendo que efectivamente el Evangelio, la vida cristiana, ser un buen samaritano, ver a mi prójimo, significa también curar sus heridas. Pero hay un problema también que tenemos los evangélicos. Es que somos muy buenos para dar instrucciones y a veces muy malos para acompañar. Entonces, cuando llega aquí una persona y nos muestra sus heridas, ¿qué es lo que recibe? Primero, auxilio. Estoy hablando de heridas no solamente físicas, sino que heridas emocionales, heridas quizás de su infancia, problemas que arrastra hace un tiempo. ¿Qué sucede cuando una persona, incluso que no es creyente, viene a nuestro grupo de jóvenes, viene a nuestras reuniones de oración, a nuestro culto dominical y nos muestra su herida? ¿Qué sucede? ¿Son sanadas o nadie las ve? Y ese es un problema que tenemos los evangélicos. Nos cuesta relacionar, ¿cierto?, el evangelio con sanar las heridas de otros. Pero este buen samaritano sí lo hizo, vendó sus heridas. Hermanos, hay que hacernos cargo de las heridas de otros. Hay gente que viene dañada y a veces por temor a que la juzguemos no nos muestra esa herida. La iglesia no debiese ser un lugar donde nosotros ocultamos nuestras heridas, sino que las mostramos para que sean sanadas. ¿Tiene usted esa convicción? Y ahora otra pregunta, ¿es una realidad? Tenemos que trabajar también en eso. El Señor nos ha llamado, ¿cierto?, como este samaritano. Pero también hay un segundo principio, que es echándole aceite y vino. Ese buen samaritano le echó aceite y vino. O sea, provió, fue el que dispuso, ¿cierto?, las herramientas, dispuso los materiales para que sus heridas fueran sanadas. Y el tercer principio dice que este buen samaritano puso a esta persona moribunda en su caballo. O sea, ya sabemos que iba a caballo. Y el tercer principio es este, hermano. Una persona que se mueve en misericordia se baja de su caballo. Una persona que se mueve en misericordia siempre va a tener tiempo para interrupciones en su camino. A veces en nuestro mundo, ¿cierto?, con tanta cosa, nosotros vivimos apurados y nos complicamos con el tiempo. El problema es el tiempo. Si nos preguntan a los jóvenes, chuta, no tengo tiempo. Si le preguntamos a los adultos, chuta, no tenemos mucho tiempo. Pero ¿saben qué? Jesús siempre estaba dispuesto a parar en su camino por alguien. Y esa es una de las mayores muestras de amor. Una de las mayores muestras de ser un buen samaritano es darnos el tiempo para parar de nuestra rutina. No importa si llega tarde. Aquí lo que importa es la vida de las personas. Aquí lo que importa son las personas. Y a veces en nuestra estructura eso nos juega en contra. Recuerdo que hace un tiempo, no sé si recuerdan a Camilo,
estaba en la alabanza, invitó a una de sus compañeras de trabajo. Y justo se dio ese día que ella empezó con un malestar. Empezó con un malestar, se estaba llenando el culto, íbamos a empezar, y ella ya no daba más del dolor. Probablemente era una apendicitis, no recuerdo muy bien. Pero para los que han tenido apendicitis saben lo doloroso que es caminar o erguirse, pararse, ¿cierto? Cuando uno está padeciendo de eso. Pero se estaba llenando la iglesia y todos los hermanos, ¿cierto?, se estaban consagrando el día domingo. Pero nuestra fe estaba puesta en crisis porque decíamos, chuta, ¿qué hacemos con esta invitada que llegó? Y empezamos a hablar con los hermanos que iban llegando en auto. Hermanos, ¿quién puede ir y acompañar a esta chica al hospital? Y uno se empezaba a cuestionar, chuta, me voy a perder el culto. Chuta, no voy a alcanzar a escuchar la palabra. ¿Se imaginan un Jesús que pasara de largo? ¿Se imaginan un Jesús? ¿Sabes qué? Con esa viuda de Naín, por ejemplo, murió su hijo, no tenía sustento, iba pasando. Y el Señor paró y resucitó a su hijo. Por ejemplo, ¿se imaginan a un Jesús que pasara de largo de nuestras necesidades? La verdad es que tampoco. Pero ese día nuestra fe fue puesta en crisis porque no sabíamos qué hacer. Parece que la misericordia era lo que nos faltaba. Lo bonito de la historia, eso sí, que un hermano, ¿cierto?, dispuso su auto, fuimos, la llevamos, salió todo bien, no necesitó operación, me parece. Pero cuando estas cosas pasan, hermanos, claro, nos cuesta compararnos con ese sacerdote, con ese levita, porque al tiro nos vamos al extremo, son los malos. Pero no, a veces la justificación, hermanos. A veces las ideas que tenemos del culto. Tenemos que llegar a la hora del culto, ¿cierto? Lo que no está mal, por supuesto. Es bueno que lleguemos a la hora, que salgamos con tiempo. Pero cuando se presentan necesidades, cuando hay personas en nuestro camino, ¿saben lo que quiere el Señor? Es que paremos. Nos salgamos un poquitito de nuestra trayectoria y veamos a las personas en la cara, veamos sus necesidades y curemos su herida. Y brindemos, ¿cierto?, aceite y vino para que sean tratadas. Que nos bajemos de nuestro caballo, que nos bajemos de nuestro auto, que nos bajemos del metro. Hay tanta gente en necesidad que pasan invisibles, pero en la iglesia no. En la iglesia debe ser el lugar donde las personas, ¿cierto?, nos muestran su herida y nos vamos curando, nos vamos sanando. Ser un buen samaritano, ser el prójimo, no significa solamente ser buena persona, sino que conlleva eso, vendar a otros, atenderlos, bajarnos. Pero también dice el relato que después de unos días, ¿cierto?, siguió cuidando de él y le dijo al mesero que él cubría con los gastos. Y un cuarto principio también es que podamos cubrir con los gastos de otros también. A veces, ¿cierto?, como este experto en la ley, pensamos en lo que merecemos, pensamos en los premios. Yo quiero este premio, Señor, me voy a portar así para ganarme este premio. Pero este buen samaritano no pensaba en los premios, sino que incluso consideró los gastos. Porque el mayor premio era ayudar a esa persona que encontró en el camino. El mayor premio era ver a una persona restaurada. El mayor premio era ver a una persona purificada. Como cantábamos nosotros, purifícame, lávame, Señor, renuévame. El mayor premio es ver a las personas renovadas, transformadas, sanadas por el Señor. Ese es de los mayores premios. Y dice, terminando el relato, Jesús: ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Siendo que pudo hacer la historia quizá un poquito más corta, siendo que pudo darle la respuesta,
lo hizo pensar. Claro, probablemente no se identificó con estos sacerdotes, con ese levita, pero tampoco se identificó con ese buen samaritano. Él dijo: el que usó la misericordia. Entonces Jesús le dice: ve y haz tú lo mismo. Ya no le dice Jesús a este experto en la ley: hazlo y así vivirás. Hazlo y así vivirás la vida eterna. No, ya no le dice eso, le dice: ve y haz tú lo mismo. Hermanos, una persona que se mueve en misericordia se parece a ese samaritano. Ahora, la pregunta que yo les dejo, la pregunta que yo me hago, y la pregunta que probablemente otros van a responder, es si usted se parece a ese buen samaritano. La mejor forma de responder esa pregunta va a ser en su casa, va a ser en su trabajo, va a ser sus compañeros de curso, de universidad. Si se sienten invisibles ante ustedes, si se sienten atendidos por ustedes, si ustedes han curado su herida, si ustedes se dieron el tiempo para estar con ellos, si ustedes se dieron el tiempo, ¿cierto? Como decimos, para ganar un alma. Porque a veces nosotros también pasamos de largo en nuestra casa. Hay necesidades, ¿cierto? Hay necesidades incluso en lo más sencillo, labores domésticas. Y a veces las personas arrancan. Hay necesidades en matrimonio. Y a veces uno se desentiende. Hay necesidades, ¿cierto?, laborales. Imagínense que Chile es uno de los países con mayor índice de depresión. En su trabajo probablemente, la gente que se mueven con ustedes, probablemente muchos tengan depresión. Y ahí tampoco podemos pasar de largo ante esas necesidades. ¿Es la iglesia parecida a ese buen samaritano? ¿Qué me responden ustedes? Pudiera ser que sí también, pudiera ser que no. Es trabajo también de nosotros. Es trabajo de nosotros, ¿cierto?, estar unidos, permaneciendo en la unidad de la fe y ser una iglesia como ese buen samaritano, una iglesia que sana, una iglesia que restaura, una iglesia que no le importa bajarse del caballo, una iglesia que no le importa hacer interrupciones, quizá en medio de su culto incluso, para atender a otras personas. Entonces la pregunta, y la última pregunta que dejamos es: ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora como iglesia? Primero, hermanos, el primer consejo es que miremos. A veces las personas, quizás como ese experto en la ley, dado a la meritocracia, miraba solamente a las personas que hacían lo que a él más le agradaba. Pero el mandamiento, ¿cierto?, de Jesús siempre es superior a los de la cultura, siempre es superior a nosotros mismos. Aún los malos aman, dice Jesús. Aún los malos, siendo malos, hacen estas cosas, y ustedes, nos dice. Entonces lo primero, empezar a mirar más los rostros, empezar a mirarnos más entre nosotros, nuestra herida, empezar a mirar nuestra herida y no decir: chuta, por algo te pasó. Empezar a mirar nuestra herida y en vez de ser llevados por el juicio, ser llevados a la misericordia. Hay heridas que necesitan ser tratadas, hay heridas que necesitan que como iglesia, ¿cierto?, algunos vengan, pongan, limpien la herida, algunos traigan el vino, ¿cierto?, el vino y el aceite para curarla. Pero hay personas, hay vidas que necesitan que nosotros las miremos. Hay personas que carecen de mirada. Si ustedes van al hospital, por ejemplo, de la Florida, las personas parecen ser invisibles. Las personas que están viviendo en situación de calle parecen ser invisibles. ¿Y sabe lo que más quiere? Quizás no quiere tanto que le dé 100 pesos,
o un billete de 1.000, sino que quiere que usted lo mire, se siente un rato con él y comparta algo. Que salga de su rutina. Que se baje de su caballo. Y también que le pueda encomendar a otros el trabajo y el llamado de cuidar. Porque esta es una vocación de servicio que tenemos como iglesia. Hermanos, vamos a orar por nuestras vidas, porque tenemos que pedirle perdón al Señor. Tenemos que pedirle perdón al Señor porque muchas veces desviamos la mirada. Porque hay hermanos probablemente que salieron más dañados. Porque hay personas que vinieron con herida y quizás nadie le echó aceite y nadie le echó vino. Tenemos que ser la manifestación, ¿cierto?, de los hijos de Dios, una nueva humanidad. Tenemos que marcar la diferencia. ¿Cómo lo hacemos? Con la misericordia. Y la misericordia tiene pasos concretos. Así que oremos al Señor. Señor amado, la verdad es que a veces nos sentimos avergonzados, Señor. No de ti, no de tu evangelio, Señor, sino porque no marcamos la diferencia, Señor. No marcamos la diferencia cuando a nuestros compañeros lo están molestando, lo están humillando y nosotros nos reímos con ellos, Señor. No marcamos la diferencia cuando nos reímos de cosas crueles o de otras personas, Señor. Te pedimos perdón porque no marcamos la diferencia cuando ignoramos los problemas de las personas que tenemos a nuestro lado. Pedimos perdón porque no marcamos la diferencia cuando nos desentendemos de nuestra casa, Señor. Te pedimos perdón porque no marcamos la diferencia, Señor, cuando vienen las personas con heridas y las juzgamos, Señor. Te pedimos perdón, Señor, porque a veces, Señor, somos tan expertos, Señor, que no hay espacio para la misericordia en nuestras vidas. A veces, Señor, estamos tan pendientes de leer a otros que nos olvidamos que tu consejo dice que es tu palabra la que nos tiene que leer. Señor, te pedimos perdón porque hay muchas cosas que en nuestra vida y en nuestra iglesia no están bien, Señor. Y como decía nuestra hermana, no podemos adornarlas, Señor. No podemos llamarles de otra forma, Señor. Hay pecados en nuestra vida, hay pecados en nuestra iglesia, Señor, que nos impiden sanar a otros, que nos impiden bajarnos, Señor. Señor, te pedimos perdón por las cosas que hemos hecho delante de ti. A quienes hemos desviado nuestra mirada por esas personas a las cuales pasamos de largo, Señor. Por llegar temprano a un compromiso, porque no había tiempo, porque implicaba riesgo, porque era peligroso. Ah, Señor, pero tú corriste todos los peligros por nosotros. Te costó la vida, Señor, bajarte de tu caballo. Te costó la vida, Señor, para que nosotros la ganáramos. Señor, ayúdanos a poner la mirada en las cosas que sí importan, Señor. No esos premios que pensamos, ¿cierto?, que a veces son títulos, a veces sueños como la casa propia, que quizás no están mal, Señor, pero lo importante son las personas, lo importante es tu creación, Señor. Dar a conocerte a ti, Señor. Señor, hay tantas cosas por las cuales te debemos pedir perdón y quizás no lo hemos hecho durante la semana, Señor. Pero estamos aquí, Señor, porque nuestras vidas necesitan ser transformadas, Señor. Estamos aquí porque nuestras vidas necesitan de ti, Señor. Necesitamos misericordia, Señor. Cada vez que pasamos de largo viene un Jesús que nos dice: misericordia quiero. Misericordia quiero, Señor. Amado Señor, oramos por nuestros hermanos adultos. No sé cómo están ellos en su corazón, no sé cómo estarán sintiéndose en este momento, porque no hemos podido mirarlos, porque no han podido venir aquí resguardando su salud. Pero ayúdanos, Señor, pon en nuestro corazón la misericordia para llamarle. Ayúdanos en nuestro trabajo, Señor, para que podamos ser atentos con las heridas de otros, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser renovados, a ser transformados, a ser llenos de ti como cantábamos, Señor. Ayúdanos, Señor, a marcar la diferencia, Señor.
en nuestras universidades. Ayúdanos a marcar la diferencia, Señor, en nuestros trabajos, en nuestras familias, Señor. Que donde quiera que vayan, Señor, las personas puedan decir: yo fui sanado, mis heridas fueron tratadas, Señor, por seguidores de Cristo, por una nueva humanidad, por personas que no le tenían miedo, Señor, a los costos que pueden significar, Señor. Por personas que no tenían miedo a ensuciarse, Señor, con las heridas de otros. Gracias, Señor, porque eres tú quien nos habla, Señor. Y no dependemos, Señor, de quizás predicadores, predicadoras, Señor. Es tu puro afecto, Señor, es tu pura voluntad. Es tu gracia, Señor, que nos habla en la semana, que nos habla día a día en nuestros devocionales, Señor, en nuestro tiempo de oración. Señor, trae tu convicción, porque muchas veces nos parecemos a ese sacerdote, a ese levita, Señor. Pero, Señor, queremos ser como ese samaritano, queremos ser como tú, Señor. En el nombre de Jesús, sana nuestras heridas, Señor. Ayúdanos a sanar. En el nombre de Jesús, Señor.